¿Qué tan grave es realmente el pecado del hombre? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Muchos creen que el ser humano es inherentemente bueno, que solo necesita educación, motivación o mejores oportunidades, pero ¿qué dice Dios sobre la condición del hombre? La Escritura no deja espacio para dudas. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Desde tiempos antiguos, estimado oyente, la humanidad ha luchado con una gran verdad: el peso del pecado que nos acompaña desde el principio. No es solo un error pasajero ni una simple inclinación al mal. Es algo más profundo, algo que nos ha sido transmitido como una sombra que nunca nos abandona. Aquí debemos recurrir a los documentos históricos de la Iglesia. La Confesión de Fe de Westminster nos describe con claridad los efectos del pecado de Adán sobre toda su descendencia. Nos dice que hemos heredado, primero, la culpa de su primer pecado. Segundo, la pérdida de aquella justicia original con la que fuimos creados. Y tercero, una corrupción total de nuestra naturaleza, un mal que ha sido arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Esta corrupción, estimado oyente, que los teólogos llaman pecado original, nos marca desde el nacimiento. Ahora, una pregunta que nos hacemos: ¿y por qué se llama así? ¿Por qué se llama pecado original? Y aquí hay 4 razones. Primero, porque es en sí mismo verdadera rebelión contra Dios. Segundo, porque no es algo que hayamos adquirido individualmente, sino que fluye desde nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva, como el oscuro legado de nuestra raza. Tercero, porque de él surgen todos los demás pecados como un río que nace de una fuente contaminada. Y cuarto, porque se distingue de los pecados que cometemos día a día. Este pecado no es una acción, sino una condición de nuestra alma. Vayamos a las Escrituras. En Génesis capítulo 6, verso 5 nos dice: «Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Detente un momento. Detente y escucha estas palabras con atención. No habla solo de algunos pensamientos malvados ni de momentos aislados de debilidad. Dice que todo, en absoluto, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Así de profunda es nuestra corrupción. Y en Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo nos revela el origen de esta trágica realidad. Dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». No hay escape, estimado oyente. La caída de un hombre trajo la condenación de toda la humanidad. Con Adán, el pecado abrió la puerta al mundo y con él la muerte se convirtió en nuestra herencia. Pero, si esta es nuestra condición, ¿qué esperanza tenemos? ¿Hay algún camino que nos libre de este estado desesperado en que nos encontramos? Hubo un tiempo en que el hombre caminaba con Dios, sin culpa, sin vergüenza. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados en justicia y verdadera santidad, pero con un solo acto de rebelión lo perdieron todo. Nuevamente debemos recurrir ahora a lo que señala la Confesión de Fe de Westminster. Dice: «Por este pecado ellos perdieron su rectitud original y su comunión con Dios, y así quedaron muertos en pecado y completamente contaminados en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo». Piensa, estimado oyente,
Piensa en lo que esto significa. No fue solo un castigo externo, sino una corrupción interna, una muerte espiritual que los alejó para siempre de la presencia divina. Lo que antes era luz se convirtió en sombra. Lo que antes era pureza se convirtió en corrupción. Esta tragedia no terminó con ellos. Ellos eran la raíz de toda la humanidad. Su culpa nos fue imputada, su corrupción se convirtió en nuestra herencia. Desde entonces, cada ser humano nace con la misma naturaleza caída, completamente indispuesto para el bien e inclinado al mal en todo momento. Los documentos históricos siguen diciendo, siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado les fue imputada. Y la misma muerte en pecado y naturaleza corrompida se transmitió a toda su posteridad, descendiendo de ellos por generación ordinaria. No es algo que elegimos, no es simplemente una mala influencia o una tendencia aprendida, es la condición, una condición con la que venimos al mundo. Un niño, sin haber cometido aún una sola acción, ya lleva en sí la semilla de esta corrupción. Y de esta corrupción fluyen todos los pecados actuales. Estimado oyente, no pecamos y luego nos volvemos pecadores. Pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza. Como un árbol enfermo que solo puede dar frutos amargos, así el hombre caído solo puede producir rebelión contra Dios. Pero hay algo más que debemos entender. Esta corrupción de la naturaleza durante esta vida permanece en aquellos que son regenerados. Y aunque sea perdonada y mortificada por Cristo, tanto en ella misma como todas sus acciones son verdadera y propiamente pecado. Esto significa que, incluso aquellos que han sido alcanzados por la gracia, aquellos que han sido renovados por el Espíritu Santo, todavía llevan consigo esta condición caída. Aunque el pecado ha sido vencido en Cristo, aún lucha dentro de nosotros. Por eso, estimado oyente, el cristiano batalla. Por eso la vida del creyente no es un camino de perfección inmediata, sino una guerra constante contra la carne, contra el mundo y el mismo diablo. Pero en medio de esta lucha hay esperanza. Existe la esperanza. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, una verdad resuena con claridad. Todos los hombres son pecadores. No es una exageración, no es una idea teológica abstracta. Es la realidad de nuestra existencia. La Confesión de Fe de Westminster enseña con fidelidad lo que la Biblia nos revela. Y dice, primero, esta corrupción del pecado afecta el alma entera. No hay rincón en nuestro ser que haya quedado intacto. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo está corrompido. Segundo, esta corrupción no es solo la ausencia de justicia, sino una inclinación activa hacia el mal. Somos espiritualmente ciegos, sordos y hostiles a Dios. No es que el hombre simplemente ignore a su Creador, es que lo rechaza activamente. Tercero, el pecado no solo nos contamina, sino que nos hace culpables ante Dios. No podemos justificarnos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Cada pecado nos añade más deuda, más culpa, más condenación. Cuarto, incluso los regenerados, aquellos que han sido llamados por Dios, aún llevan en sí esta condición caída. La lucha no termina con la conversión. El pecado sigue presente, aunque su dominio ha sido quebrado en Cristo, pero el pecado aún está presente. En quinto lugar, el alma del hombre natural está muerta espiritualmente. No es que el hombre no quiera buscar a Dios, es que no puede. No hay capacidad en él para hacer lo bueno a los ojos de su Creador. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo podemos demostrar esta terrible verdad?
Bien, simplemente abriendo la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46, nos dice: no hay hombre que no peque. Esta es una realidad, estimado oyente. En Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, declara: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por otra parte, en Isaías, capítulo 53, verso 6, nos compara con ovejas rebeldes. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No es solo que pecamos ocasionalmente, es que estamos descarriados. Cada uno sigue su propio camino, lejos del único Dios verdadero. Y aún, nuestras mejores obras, aquellas que creemos justas, aquellas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, delante de Dios, son nada. Nuevamente, en Isaías capítulo 64, verso 6, dice con palabras estremecedoras: todos somos como cosa inmunda, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestro esfuerzo, estimado oyente, nuestra moralidad, nuestras obras externas no pueden purificar un alma corrupta. En Romanos capítulo 3, versículo 19, da la sentencia. Aquí está la sentencia. El mundo entero es culpable ante Dios. Y en los versículos 22 al 23 del mismo capítulo 3 de Romanos, lo declara y lo deja claro. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 22, reafirma esta condena y dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Estimado oyente, no hay excepción. Todos los hombres están bajo el poder y la condenación del pecado, pero hay algo más que debemos entender. Si todos los hombres son pecadores, si la Biblia entera nos habla de nuestra condición, entonces surge una pregunta: ¿para quién es la religión de la Biblia? Escucha bien, la religión de la Biblia es solo para pecadores. Jesucristo no vino para los que creen ser justos, para los que confían en su propia bondad. Él vino para salvar a los pecadores. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice así: no he venido a llamar justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de recorrer las Escrituras, el veredicto es innegable. El hombre sin Cristo está perdido, muerto en sus delitos y pecados, sin capacidad alguna de buscar a Dios. El pecado nos ha afectado totalmente, corrompiendo cada facultad de nuestra alma y el cuerpo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero aquí está la gran esperanza. En Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, proclama con poder: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Evangelio, estimado oyente, no es un llamado a mejorar nuestras vidas, es un llamado a recibir vida. No es una invitación a esforzarnos más, es una declaración de que Cristo ha hecho todo por nosotros. En Romanos capítulo 5, verso 8 nos recuerda y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es devastador. Su alcance es absoluto. Su condenación es justa, pero la gracia, esa gracia de Dios, es mayor, estimado oyente. Terminamos con una pregunta personal. ¿Has recibido la vida que solamente Cristo puede dar? Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe, estimado oyente. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando las verdades que transforman el alma y renuevan la mente. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.